Nuevamente, mis hermanos, vamos a darle la bienvenida a todos los que están aquí y también a todos los que están en las redes sociales escuchando y viendo este sermón de hoy. Que Dios me los bendiga a todos ustedes y que esa palabra llegue a sus corazones y pueda crecer y convertirlos a Cristo un día, todo aquel que no lo conozca. En estos momentos vamos a poner también al hermano pastor Mario Echeverría en tus manos para que tu Espíritu Santo lo guíe en la predicación de hoy. El título del mensaje es Más allá de las limitaciones. La cita bíblica se encuentra en Mateo 8, del 1 al 4. Repito, Mateo 8, del 1 al 4. Lo invito a todos a ponerse de pie, todo aquel que pueda, para que lea la palabra de Dios junto conmigo. Mateo 8 dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Amén. Los invito, pueden sentarse, mis hermanos. Ahora voy a leer los anuncios. Los martes, estos son los anuncios de la semana. Los martes nos reunimos en esta iglesia en el Salón 118 para un estudio bíblico con el hermano pastor Mario Echeverría. Los invitamos a todo el que pueda venir a unirse a nosotros y escuchar este estudio bíblico que es para el crecimiento de todos nosotros. El que no pueda venir puede verlo a través de Zoom también. Los jueves, el Ministerio de Oración está a las 7:30 por Zoom. Hay varias hermanas orando por las peticiones de todos nosotros. Se pueden meter por Zoom también a las 7:30 de la noche. Los domingos los esperamos, como siempre, aquí para el servicio dominical a las 9 de la mañana en la iglesia de Park Ridge, en el auditorio 110. Los invitamos a todos a venir y que también puedan invitar a amigos, familiares a que vengan a gozarse con nosotros todos los domingos a las 9. Invito a mis hermanas para las alabanzas, la última alabanza. Sí, Señor. La canción Sí, Señor. Cambiar el contexto. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios.
Mario Echevarría. Póngalo en verde. Verde. No me quería aceptar, pero yo estaba apretando ahí, pero el Señor le bendiga en esta mañana. Amén. Una mañana fría. Primera vez que yo recuerdo en el sur de la Florida, empezar un culto bajo 0 grados centígrados, ¿no? Es decir, menos 32. Cuando llegué aquí que miré el teléfono, estaba marcando 35, pero la sensación térmica, que es lo que uno siente de verdad en el cuerpo, estaba en 27. Es decir, que estaba 5 grados abajo de 32, y 32 para nosotros es congelación porque es 0 grados centígrados. Entonces, bueno, primera vez que en el sur de la Florida veo esto, pero le doy gracias a Dios porque hemos podido llegar, porque hemos podido cantar, porque hemos podido adorarle, porque hemos podido glorificarle. Entonces también saludamos a los hermanos que están en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. El Señor le bendiga. Hemos titulado el mensaje en esta mañana, Más allá de las limitaciones. Y la lectura de la palabra la vamos a tener en Mateo capítulo 8. Y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dicen amén si lo tienen. Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4 dice: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Señor, en esta hora te damos gracias porque hemos podido llegar aquí, porque Señor, tuya es la gloria, tuya es la alabanza, tuya es la exaltación, porque te hemos podido alabar, te hemos podido alabar con libertad. Y Señor, te damos gracias, Señor, porque tu presencia está aquí desde la primera oración y hasta la última, Señor. Te rogamos ahora que tu Espíritu Santo me dirija a enfocarme en tu palabra y yo pueda, Señor, rendirme de tal manera en tus manos, que tu Espíritu Santo pueda fluir a través de mí y que pueda dar a los corazones lo que los corazones necesitan. Yo no sé absolutamente nada, tú lo sabes todo. Te rogamos, Señor, que no tengas en cuenta nuestras insuficiencias, ni nuestras debilidades, ni nuestras incapacidades, sino que hables y reprendas todo aquello que no esté en tu voluntad y que también perdones nuestras faltas, nuestros pecados y nuestras debilidades, Señor, porque lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga, pueden sentarse. Saludamos al esposo de la hermana Susana, se nos olvidó, saludamos, que está hoy en marcha, está ante nosotros, Señor le bendiga y que se pueda sentir bien, es para nosotros un honor. Después del Señor, usted es la persona más importante que yo porque es nuestro invitado. Entonces, el Señor le bendiga. Bueno, el título de esta predicación o este mensaje es Más allá de nuestras limitaciones, porque muchas veces en la vida nosotros nos encontramos con retos que nos limitan, que nos son obstáculos que creemos que no podemos superar. A veces las situaciones son difíciles y siempre partiendo de la base del Señor y de lo que es la voluntad del Señor, no había nada que fuera imposible para nosotros. Estuve leyendo, por ejemplo, aquí en la Florida, aquí un poco más al norte, tenemos unos parques muy famosos que son Disney World,
Yo estuve leyendo que Walt Disney, el creador de todo esto, fue expulsado de un periódico porque le decían que no tenía imaginación. Pero él no se sentó, no se cruzó de brazos, sino que siguió adelante, perseveró, hasta que creó Blancanieves, que fue su gran éxito. Y con Blancanieves dio un golpe, ustedes saben que después vino Pinocho y La Bella Durmiente y una serie, y miren lo que es el mundo de Walt Disney hoy. Si no hubiera sido porque él hubiera perseverado, no tuvieran esos parques y las personas van y ven todos esos muñequitos, ¿no? Todos esos dibujos animados, todas esas cosas. Lo mismo pasó con Steven Spielberg, el creador del Parque Jurásico, el director, también le dijeron que usted no tiene ningún tipo de capacidad, y sin embargo él siguió adelante y es uno de los grandes directores de cine. Estuve leyendo también de la historia de Abraham Lincoln, uno de los presidentes más conocidos de este país, cómo tuvo derrota sobre derrota contra derrota, tuvo problemas familiares. En una ocasión dicen que se presentó para una vicepresidencia en este país, solamente alcanzó 100 votos. En Estados Unidos solamente alcanzó 100 votos y siguió adelante y siguió perdiendo hasta que llegó a ser presidente de los Estados Unidos y uno de los presidentes más destacados que ha tenido esta nación. También pasó algo parecido con Albert Einstein, un hombre que se cree que ha sido uno de los cerebros más grandes que ha habido. Estaba viendo unas declaraciones hace un tiempo de Michael Jordan, cuando era un juvenil, le dijeron: usted no va para esto, usted no tiene ningún tipo de capacidad para triunfar en el baloncesto, y ha sido, sin embargo, para muchos el mejor baloncestista de la historia, pero perseveró. Y también en otras declaraciones que oí, dijo: yo tuve éxito y triunfé, pero muchas veces fracasé. Muchas veces lo que nadie se da cuenta es cuántas veces lo intenté. Muchas veces con el tiro del cane en la mano, para vencer por 2 puntos, por 1 punto, en los últimos segundos tiré y fallé, pero lo seguí intentando, y lo seguí intentando, y lo seguí intentando, y sin embargo, como le dije, es considerado para muchos el mejor baloncestista de la historia, o entre los 2 mejores baloncestistas de la historia. Y si nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿qué podemos decir de Abraham? ¿Qué podemos decir de la perseverancia del mismo Moisés, de la perseverancia de José? ¿Qué podríamos decir de los apóstoles, de cómo iban adelante a pesar de las persecuciones? ¿Cómo podremos hablar del apóstol Pablo en específico? Naufragios, persecuciones, azotes, prisiones, maltratos, ofensas, ultrajes. Él hace una lista, lo estoy diciendo con mi palabra, él hace una lista en 2 ocasiones ahí en una de sus cartas, y cómo a pesar de todas esas cosas, él seguía adelante y confiaba en el Señor. Por tanto, es muy importante, hermanos, que aunque se levantan murallas, aunque se levantan obstáculos, aunque se levantan dificultades, nosotros vemos que tanto en el mundo secular, que muchos de ellos, no sé cuántos tendrían a Cristo o no, y tristemente pueden haber triunfado y haber tenido un éxito en el mundo secular, pero si no tienen el éxito principal, están perdidos, porque dice la palabra del Señor: de qué le valiera al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. La vida aquí es un ratico, y sin embargo, pero se los puse de ejemplo porque la historia los recoge como personas que sí echaron para adelante, que sí perseveraron, que sí fueron más allá de sus limitaciones. Y en el mundo, y hay muchos más que les podría haber mencionado, pero simplemente les mencioné algunos. Y en el mundo cristiano, hermanos, nosotros también tenemos los ejemplos bíblicos de todos estos hombres y todos estos hermanos que perseveraron a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas.
problemas. Y eso habla a nuestras vidas, porque hay un pasaje en Hebreos que dice, teniendo gran cantidad de nubes de testigos, Hebreos capítulo 12, versículo 1, es decir, despojémonos todo peso y de pecado con ansiedad y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay un grupo de hermanos, de personas, de hombres de la fe que hoy están como si estuvieran en un estadio desde las gradas, como una nube de testigos expectantes a nuestras vidas aquí, al resultado de nuestras vidas y a cómo proyectamos nuestra fe en la vida cristiana. Bueno, en el pasaje que tenemos hoy, estamos viendo una persona que está tristemente con muchísimas limitaciones, y es un leproso. Ser un leproso en Israel, lo voy a tocar un poquito más adelante, pero la lepra muchas veces es símbolo de pecado. Ahora, en aquel contexto de Israel, ser un leproso era sencillamente para mí una desgracia, porque la lepra era una enfermedad que no tenía cura, y el leproso estaba condenado a vivir en unos campamentos de leprosos y tenía que vivir lejos de su familia, lejos de sus hijos, lejos de su esposa, tenía que vivir lejos de su cultura, tenía que vivir lejos de la sociedad. Cuando me refiero a su cultura me refiero a su adoración. Él no podía acercarse, quizás los familiares podían ir y verlo de lejos, quizás le podían llevar algo de alimento, pero el leproso estaba totalmente marginado en la sociedad. ¿Por qué se hacía eso? Porque era una enfermedad prácticamente incurable en aquellos tiempos, y los llevaban a campamentos de leprosos ya prácticamente de por vida, tuviera la edad que tuviera, porque era para evitar el contagio en medio de la sociedad. Sin embargo, dice la palabra en el versículo número 1 del capítulo 8, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y entonces, hermanos, en el contexto de este pasaje, que dice que descendió Jesús del monte, desde el capítulo 5 hasta el final del capítulo 7, Jesús está en el monte, lo que se llama el mensaje del sermón del monte. Es decir, alcanza desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Una vez haciendo un estudio sobre esto, me encontré con un comentarista que dice que sencillamente aquí lo que hay es un extracto del sermón del monte. Que muchos entienden, o aquel comentarista entendía que el sermón del monte pudo haber durado alrededor de 7 horas bajo un calor intenso, por lo cual se cree que el Espíritu Santo hizo un milagro. Pero ya sea cierto o ya no sea cierto lo que ese comentarista dijo, porque si no es demostrado por la Biblia o confirmado por la Biblia, yo no lo doy como totalmente cierto, simplemente doy lo que algunos estudiosos han hecho. Jesús está hablando de ese sermón del monte, uno de los sermones más famosos de él, y empieza hablando de las bienaventuranzas, y entre otras bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Jesús dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este hombre seguramente estaba llorando. Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, empieza a hablar de una serie de bienaventuranzas, y después que Jesús habla de todas esas bienaventuranzas, empieza a hablar de la superioridad de él hacia la ley, de que somos la luz del mundo. Empieza a enseñar Jesús sobre el perdón, empieza a enseñar Jesús sobre la oración, empieza a enseñar Jesús sobre el ayuno, empieza a enseñar Jesús sobre la afán y la ansiedad. Llega a la regla de oro que dice: se os hará, buscar en la ley, llamar se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla, todo aquel que llama se encontrará, ¿no? A ver cómo dice, porque todo aquel que pide recibe, todo el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Exactamente. Es decir, Jesús habla sobre los dos cimientos. Jesús habla sobre aquel que edificó su casa sobre la arena y aquel que edificó su casa sobre la roca. Y dice que a los dos vinieron ríos, vinieron lluvia y vinieron viento y vinieron con ímpetu contra aquella casa. Por tanto, vamos a tener pruebas tanto de los que tienen
a Cristo, la única diferencia es que los que tienen la casa edificada sobre la roca que es Cristo, su casa no caerá. No es que van a ser, no va a haber ausencia de problemas, pero su casa no caerá. Y aquellas personas se asombraban porque veían que Jesús enseñaba como quien tenía autoridad. Y este leproso que estaba oyendo este sermón a pie del monte, y este sermón, yo estoy seguro, porque la palabra, dice la palabra, que la palabra produce fe, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y yo estoy seguro que esta palabra produjo fe en el corazón de este leproso, de tal manera que este leproso se fue por encima de los obstáculos, se fue por encima de las limitaciones. Porque después de estar tanto tiempo oyendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, a la palabra misma, yo muchas veces he tratado de imaginarme cómo eran estos mensajes del Señor. Usted se imagina el ungido mismo predicando, no un hombre cualquiera que Dios pueda usar como un instrumento inservible, como un vaso frágil. El mismo Dios del cielo y de la tierra, el mismo creador de la palabra, el mismo espíritu de la profecía, como dice ahí en Apocalipsis, que era Jesucristo, ese predicando la palabra, que era contundencia, hermano. Aquello traía fe. Y este hombre a pie del monte estaba oyendo este mensaje y estoy completamente seguro que la palabra lo llenó de fe. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, muy característico de los ministerios del Señor, porque la gente tenía sed. Porque como él mismo decía, la gente tenía hambre y sed de justicia, la gente necesitaba ser saciado, la gente necesitaba encontrar una cosa diferente. Y entonces Jesús era una cosa diferente. Jesús no solamente era teoría, Jesús no solamente era un sistema religioso como proponían los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley y los maestros de aquella época. Jesús era vida en sí mismo, Jesús su palabra llevaba vida en sí mismo, Jesús su palabra llevaba testimonio en sí mismo. Y entonces mucha gente se le acercaba y mucha gente lo adoptaba, pero esto era perjudicial para las aspiraciones de Dios. Pero no obstante a eso, que fuera perjudicial para las aspiraciones del leproso, dice la palabra del Señor que él venció sus limitaciones. Dice el versículo número 2, y he aquí, vino un leproso. Esto es lo primero que rompe. Sale en busca de Jesús. Aunque había una multitud, aunque todo el mundo sabía que era un leproso, aunque su piel estaba llena de llagas y quizás por algún lugar estuviera ya desgarrada, estuviera con huecos, aunque todo el mundo sabía lo que él representaba, aunque todo el mundo sabía sus limitaciones, este hombre no le importa nada de eso, simplemente el mensaje de fe que ha llegado a su corazón y viene a Jesús. Como les dije, no podía moverse, no podía actuar en la población, no podía interactuar con la población. Y ahí había una multitud. Pero él ignoró por todas las limitaciones y vino a Jesús. Hermanos, muchas veces, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, verdaderamente nos atormentamos y eso es natural y eso es normal. Y muchas veces nos deprimimos, muchas veces nos desanimamos. Y muchas veces como no hacemos como este último canto que cantaron ahí las hermanas del grupo de alabanza, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza por ti, Señor, por el poder de ti. Es decir, muchas veces nosotros no acudimos como debiéramos acudir, pero quiero decirles una cosa, en el medio de todos nuestros problemas, nosotros lo único que debemos hacer es venir a Jesús, es venir a Él. A veces estamos tan abrumados que no sabemos por dónde vamos a empezar. Y me recuerdo que una vez leyendo una historia de Moody, dice que cuando se levantó uno de los del team le dijo, Señor, tenemos 6 problemas de primera necesidad, ¿por cuál empezamos? Dice que Moody respondió, se encerró en su oficina y empezó a orar. ¿Por cuál iba a empezar si los seis eran importantes y no podía? Con uno iba a poder con 6 y se encerró a orar y después al rato tocaron y le dijo uno de sus asistentes, le dijo, Señor, le vengo a decir
que ya los problemas han sido solucionados. Hermanos, tenemos que venir al Señor. Tenemos que buscar al Señor. Dice su palabra, buscar a Jehová y vivirá vuestro corazón. Buscar a Jehová y su poder. Buscar siempre su rostro. Dice la palabra, buscadme y viviréis. Dice la palabra, buscar a Dios mientras pueda ser hallado y amarle tanto que está cercano. Dice la palabra, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es decir, Dios nos invita a buscarle, Dios nos invita a hallarle, Dios nos invita a acercarnos a Él, Dios nos invita a tener una relación con Él, porque fíjense que todos esos pasajes que le dije de buscar están en imperativo. Cuando terminan con mate o la ley, están en imperativo, no está diciendo, si quieren búsquenme, hagan esta oración, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Por tanto, el Señor dice en su palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, hermanos. Él está ahí, Él está cercano, Él tiene toda la solución, Él tiene toda la capacidad para podernos bendecir. Allá nosotros vemos en el Antiguo Testamento que cuando Senaquerib amenazó al pueblo de Israel de una manera terrible y le llega con cartas al rey Ezequías, que Ezequías era un rey justo. Dice la palabra del Señor que cuando Ezequías lee todas esas cartas con todas esas amenazas, viene a la presencia de Dios, viene al templo de Dios y las pone delante de Dios. Le dice, Señor, mira, tú eres el soberano, tú eres el Señor del cielo y de la tierra, tú eres el que todo lo puedes. Y mira ahora las amenazas que hay contra nosotros, mira ahora las amenazas que hay contra tu pueblo. El Señor nos apoya, el Señor tiene la capacidad de oírnos, nosotros tenemos la capacidad de conversar con Él, nosotros tenemos la capacidad de podernos sentar con Él y decirle todas nuestras inquietudes, todos nuestros dolores, abrir nuestros corazones. Muchas veces tenemos secretos con el Señor, cuando el Señor nos comunica todo, lo sabe todo. Abrir nuestros corazones, abrir nuestras necesidades, abrir nuestros temores, abrir nuestras inquietudes, abrir nuestras limitaciones. En el medio de una angustia, en el medio de un problema, nosotros podemos venir a Él y clamar a Él, como Él dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, ahí en Lucas capítulo 18 se habla de una viuda ante un juez injusto y cómo venía ante el juez injusto y le decía, hazme justicia, y hazme justicia, y hazme justicia. Y el juez injusto dijo, esta mujer la tengo que quitar de arriba ya. Ni que temo a Dios, ni nada de eso, pero ya me está molestando. Y le hizo justicia. Y el Señor dijo, y si eso hizo un juez injusto, ¿qué no hará con ustedes, vuestro Padre Celestial? Pero termina diciendo, cuando el Hijo de Dios regrese, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, hallará en la tierra. Y muchas veces, hermanos, la vista se nos nubla, la capacidad de poder discernir se nos nubla cuando los problemas son tan grandes y golpean nuestras vidas. Pero lo primero que hizo el leproso, que no podía hacer, fue que vino a Él. Vino a Él. Y dice la palabra del Señor en segundo lugar, y se postró ante Él, en señal de adoración. Lo segundo que no podía hacer un leproso era adorar a Dios. Estamos hablando en un momento donde la adoración era en el templo. Hoy todos tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones y nosotros podemos adorar en cualquier lugar. Abajo de un poste, en una esquina, en una casa, no necesariamente para poder adorar. Nosotros tenemos que venir a este templo. Sí, nosotros venimos todos los domingos a este templo a orar en una adoración colectiva, pero desde su casa, desde su cargo, desde donde quiera que usted se pueda mover, usted tiene a Dios en su corazón, al Espíritu Santo, y usted puede, su vida es un templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, y usted puede adorar. Amén. Pero en aquel momento no. Y ese leproso como no podía acercarse a la sociedad, no podía ir al templo, ninguna de las fiestas anuales que había, no podía ir al templo a orar.
Sin embargo, este leproso ha tenido un impacto tan grande del poder de la palabra de Dios, que él solo reconoce que Jesús es digno de adoración, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Mesías prometido, que Jesús es el Señor de señores. Y este hombre se postra delante de Dios en la oración. Porque este es otro de las limitaciones que no nos frena a él. Yo sí lo voy a adorar. En medio de todo esto, yo sí lo voy a adorar. En la multitud había muchos que creían en él, había muchos que amaban su palabra, pero había algunos que nosotros sabemos que los seguían por criticarlo, porque eran espías, por cuestionarlo. Y Jesús se miraba muchas veces y decía, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Sin embargo, hermanos, aquí vemos que dice la palabra de Dios que este hombre se postra delante de la presencia del Señor. Muchas veces nosotros lo único que tenemos que hacer en medio de tantas limitaciones es adorarlo a él. Señor, no entiendo. Señor, las cosas a veces no las comprendo como debe ser. No entiendo tus planes, pero déjame adorarte, pero déjame glorificarte, pero déjame exaltarte, déjame, a pesar de todo, déjame reconocer tu grandeza, déjame reconocer lo que eres, lo que significa, lo que magnificas en mi nombre. La Biblia está llena de hombres que adoraron a Dios en medio de problemas, en medio de dificultades, que se postraron delante de él. Pablo, Silas, los apóstoles glorificaban al Señor aún siendo azotados. Es decir, nosotros vamos ahí y vemos cómo se postraban sobre su rostro, cómo adoraban, que vive por los siglos de los siglos. No tuviéramos los salmos tan hermosos de David si sencillamente nosotros no hubiéramos adorado, o él hubiera tenido los problemas que tuvo para adorar en medio de circunstancias tan difíciles. En medio de circunstancias tan difíciles, David podía clamar y decir, como ese Salmo 42 que lo compuso él, se lo compusieron a él, que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de él. Dicen los que saben de esto que el ciervo brama con un bramido que es terrible. Pero fíjense lo que dice la palabra, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, no por los charcos, no por las lagunas, no por los pantanos, por las corrientes de las aguas, por los ríos, agua viva que es Cristo. David está siendo perseguido y sin embargo en medio de esto él tiene un anhelo muy grande en su corazón, un bramido en su corazón urgente por llegar a la presencia de Dios, por llegar a los ríos agua viva, por llegar a Dios y adorarle. Porque él sabe que si él puede llegar a ese lugar, sencillamente él llegó a su lugar de refugio. Y sabe que el enemigo, porque también eso era lo que pasaba, muchas veces los ciervos iban bramando porque llevaban animales atrás, depredadores, para destruirlo. Pero si el ciervo sabía que si llegaba a las corrientes de las aguas, se sumergía en las corrientes de las aguas, los depredadores perdían el olfato, perdían el rostro. Hermanos, cuando nosotros estamos en todas estas dificultades, tenemos que adorar a Dios. David dice en un momento en su palabra que Saúl, por gusto, lo empieza a perseguir y lo quiere matar. Y allá David huye a Nayot, a donde está Samuel. Y cuando Samuel, él llega, que Samuel ya lo había ungido a David como rey, aunque todavía estaba reinando Saúl, que él le cuenta todo a Samuel, Samuel va. Y se ve como una escuela de profetas, como un conjunto de profetas que había. Y alguien se entera y le dice a Saúl, porque la gente son así, y le dice, David está allá en Ramá, en Nayot, está allá con Samuel. Y dice la palabra del Señor que allá envía a Saúl un grupo de hombres a prenderlo. Y cuando va ese grupo de hombres, empiezan a profetizar. Porque esa es la presencia de Dios.
Eso es cuando estamos en la presencia de Dios. Eso es cuando estamos adorando. Ahí estaba David, estaba Samuel. Y dice la palabra del Señor que Saúl envía a otro grupo de hombres y empiezan a profetizar. Y Saúl envía el tercer grupo de hombres a prender a David y comienzan a profetizar. Y Saúl ya dice, no, que va soy yo mismo para allá. Y arranca para allá. Y arranca. Y cuando llega, Saúl también empieza a profetizar. Y se quita la ropa. Y empieza a profetizar delante de toda esta gente. Porque cuando nosotros estamos adorando en la presencia del Señor se encarga y grandes cosas ocurren. Porque el Señor se encarga de cada uno de nuestros problemas, de cada una de nuestras dificultades. Porque el Señor está viendo que a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de todo, Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración para nosotros, Él es digno de toda la gloria. Como dice en todas sus palabras, como dice en el Apocalipsis, grandes y maravillosas son tus obras. Señor Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre. Eso es un corito que en cualquier momento se puede cantar aquí, un coro muy conocido que se canta en las iglesias. Es decir, ese es el Dios de toda la adoración, ese es el Dios de toda la gloria. Y este leproso, sin poderlo hacer, se postra en adoración y en humillación. Se humilla. Miren, no sabemos qué fue lo que pasó. Muchas veces para el concepto judío, que no era necesariamente así, las enfermedades eran consecuencias del pecado. Por eso aquella pregunta que le hacen en Juan 9 al Señor, y le dicen con el ciego de nacimiento, le dicen, Señor, ¿quién pecó? Él o su padre. Jesús le dijo, ni su padre. Esto es para que el nombre de Jesús, del Señor, sea glorificado. Pero vamos a pensar que este hombre llevó una vida mala y que le cayó esta enfermedad, que repito, no necesariamente sea así. Hermanos, la única manera que un pecador puede venir al Señor es humillándose, es arrepintiéndose. Es sencillamente, como les dije al principio, la lepra en la Biblia se trata como símbolo del pecado. Y Jesús vino a limpiarnos de la lepra del pecado. Entonces, la única manera que un pecador tiene para venir a Jesús es humillándose delante del Señor y diciéndole, Señor, sálvame. Señor, te necesito. No hay manera de comprar la salvación, ni con dinero, ni con recursos, ni con nada. Con nada tú puedes comprar la salvación. En una ocasión al apóstol Pedro le ofrecieron por el don del Espíritu Santo que estaban ministrando ellos, le ofrecieron dinero y el apóstol Pedro se vio y le dijo, dinero parezca contigo. No hay manera de comprar absolutamente nada de Dios. Dios no es comprable, Dios no tiene un precio, Dios lo ha hecho todo por gracia. Eso es la maravilla del Evangelio, que todo es por gracia, porque ninguno de nosotros sea rico, sea pobre, sea de clase media, sea de lo que sea, ninguno de nosotros tiene la posibilidad de comprar la salvación que Dios dio, y como ninguno de nosotros la podía comprar, sencillamente, como Él dice, no por obras, para que nadie se le olvide, Él la da por gracia, porque por gracia soy salvo, por medio porque por gracia soy salvo. Vamos a ir a Efesios 2, que me trago ese, Efesios capítulo 2, es lo que dice su palabra, para no, a veces yo lo sé decir, pero no lo sé decir de memoria, ¿no? O sé de esencia, pero para decirse exactamente como lo dice la Biblia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación es por gracia, por medio de la fe, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se le olvide. Por tanto, hermanos, la única manera de quitarte la lepra al pecado y poder ser limpio en la sangre de Jesucristo es humillarte. Es reconociendo tu condición, es diciéndole, Señor, yo sé que tú sabes que yo soy poco, como dice la palabra en su salmo, Señor, yo te necesito. Mientras en nosotros haya una obra de arrogancia y creer que tenemos un merecimiento para ellos,
sencillamente no podemos obtenerla. Simplemente Dios da a los que no tienen, los que reconocen que no pueden, los que reconocen que no pueden seguir adelante, los que reconocen que no tienen solución y que la única solución es Cristo. Y dice la palabra del Señor en cuarto lugar, este leproso cambió un mensaje de derrota por un mensaje de victoria. Hermanos, quiero que le diga una cosa. Cuando el leproso salía del campamento, dice la palabra, eso está en Levítico 13, 45 y 46. Dice la palabra del Señor que tenía que salir con la ropa rasgada, en señal de dolor, con la cabeza descubierta y todo despeinado. Y dice la palabra del Señor que salía, iba por el camino y tenía que ir gritando, inmundo, 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 inmundo. Por todo el camino él salía, inmundo, inmundo, inmundo. Para que si venía alguien a la distancia, pudiera oír que por ahí venía un inmundo, que era como era considerado un leproso, un inmundo. Y entonces ese alguien que venía por el camino, dice, por ahí viene un leproso, por ahí viene un inmundo, y se apartase del camino para que él pudiera pasar y no se contaminase con él. Por tanto, el único mensaje del cual él era prisionero era el mensaje de que él era inmundo. Era el mensaje de que él era un desastre, era el mensaje de que él era un fracaso, era un mensaje de que él no tenía solución. Sin embargo, este hombre, dice la palabra del Señor, que lleno de fe, después de ir contexto, lleno de fe, cambia un mensaje de derrota y ahora le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora le dice, Señor, es decir, él está oyendo que Jesús termina el sermón del monte diciendo, no, que me dice, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que entrará en el reino de Dios. Hay muchos que dicen, Señor, pero no hacen la voluntad de su Padre y no van a entrar en el reino de Dios. Pero esa palabra que Jesús se está refiriendo ahí, a Señor, que es Kyrios, en la versión griega se calificaba ese Señor como Jehová, como Dios. Y él canta perfectamente que Jesús es Dios, que Jesús es el verbo hecho carne. Y ahora le dice también, la misma palabra dice, Señor, tú eres el Señor. Ya no digo que yo soy un inmundo, ahora te lo digo que tú eres el Señor. Y si tú quieres, tú me puedes limpiar, que mi solución está en ti. Y muchas veces, hermanos, nosotros, cuando estamos pasando por todos estos problemas, nos quejamos, blasfemamos, murmuramos, tenemos un mensaje de derrota. Esto aquí estoy hundido, no sé para qué vivo, nací para el mal, nací, bueno, ahí vienen los niños y los refranes, el que nace a un medio nunca haya real. Es decir, yo soy un fracaso, mira lo que me ha tocado, ¿por qué yo soy un leproso? ¿Por qué no le pasó a este? ¿Por qué no le pasó al otro? ¿Y por qué yo tengo que estar en un campamento confinado? ¿Por qué todo el mundo vive en familia? ¿Y por qué yo no puedo ver a mis hijos? ¿Y por qué yo no puedo ver a mi esposa? ¿Por qué yo no puedo ver a mis padres? Pero sin embargo, este hombre lleno de fe cambió su mensaje de derrota. Y ahora usted no lo ve que dice en ningún momento ahí, inmundo, ahora que hagan paso, porque podía haber hasta dicho en medio de aquella multitud, podía haber empezado a decir inmundo, porque la multitud hiciera así y se apartara, y entonces lo dejaran pasar. Muchachos, porque la gente oye que tú vienes con una enfermedad, la gente se aparta a la velocidad de un cohete. Aquí en este país no se usa la guagua, no sé en sus países, pero en La Habana, sobre todo, el transporte principal, cuando no había las desgracias tantas que había ahora, estaba un poquito mejor la economía, cuando yo era muchacho, la guagua era el medio principal de transporte. Pero eso lo vi yo. Venir una guagua llena de gente un sábado por la noche. El sábado por la noche la gente salía, iba a fiestas, iba a esto, iba a lugares que no lo voy a mencionar, porque no viene el caso, pero ustedes se lo imaginan,
era de fiesta, y todo el mundo salía bien vestido, y todo el mundo salía con su esposa, con su familia, con su novia, que se llevando. Y yo lo vi montarse un borracho en la guagua y hacer así mismo. La guagua no valía un grano de arroz, pero el borracho hacer nada más así como que vamos a vomitar y hacer la guagua como si fuera una porción para así. Yo no sé cómo lo lograron, pero me voy a meter en un espacio. Había un espacio, no me si quiero vomitar, pero tú no me vas a vomitar a mí. Tú puedes ir un borracho de vomito un sábado por la noche. Y ya se acabó la fiesta, tiene que mirar para casa al ambiente. Imagínate una situación así. Entonces, hermanos, la gente hacía así, se enlagaban. Y dejar el huevo completo si quiere que vomite. Y entonces, hermanos, lo mismo pasaría con ese leproso. Lo mismo pasaría con ese leproso. Si ese hombre era inmundo, asesina al mundo, y se aparta, porque viene inmundo, sin embargo, no lo dijo. Lo único que dijo fue, Señor, tú eres el Señor. Y en tus manos está la solución de mi problema. Y dice la palabra del Señor, porque hoy tenemos Santa Cena y no me quiero extender porque el tiempo entonces me va a apretar. Y dice la palabra del Señor, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, y al instante su lepra desapareció. Los que estaban ahí, cuando vieron esto, que Jesús extendió la mano y le tocó, tienen que haber dicho, ahora sí se arrebató. Ahora sí se volvió loco. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el que tocaba un inmundo es inmundo también. Si tú eres un leproso, déjalo pasar. Pero si tú no tocabas, tú eras inmundo al menos hasta la noche. Porque la inmundicia a veces te pegaba a ti o te calificaban así. Pero Jesús lo tocó con todo propósito. Porque el que no hizo pecado, por nosotros se hizo pecado. El que no hizo con maldición, por nosotros se hizo maldición. Dice la palabra que maldito todo aquel que muriera en un madero. Él vino siendo santo, 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 santísimo. Él vino a morir en nuestro lugar. Y Él llevó nuestra maldición. Y Él llevó nuestros pecados. Y Él llevó nuestra debilidad. Y Él llevó todo sobre Él. Él se declaró inmundo, maldito, delante de toda la sociedad. Y delante de su mismo Padre. Llevando el pecado sin necesidad de hacerlo. Siendo, repito, el santísimo. Por amor a ti y por amor a mí. Por tanto, podrían pensar lo que quisieran pensar, pero en ese momento Jesús lo tocó y le dijo, yo quiero que tú seas limpio, porque yo he venido a eso, porque yo he venido a perdonar, porque yo he venido a limpiar, porque yo he venido a lavar con mi sangre, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había metido. Tú estabas perdido, tú eras un desecho en la sociedad, pero yo he venido a esto, yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Amén. Por tanto, ahora Jesús ve la fe de este hombre y lo toca y le dice, quiero ser limpio. Y dice, y al instante la lepra desapareció. Ya este hombre fue transformado. Esto es lo mismo que pasa con un pecador. Tú puedes ser lo que sea, pero desde el primer momento que pedí perdón y el Señor te limpia y te perdona, borrón y cuenta nueva. De manera que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Todas son hechas nuevas. Fuiste borrado de todo. Dice que tus pecados no me acordaré más de ellos. Los tiraré al fondo del mar. Y a partir de ahí empieza a contar nuestra vida con Cristo. Por último, el Señor le dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Jesús, con toda la humildad, el Dios de los cielos y de la tierra, con toda la humildad, le dijo, si no, ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda donde no conoces para testimonio a ellos. Es decir, en aquel momento, cuando el leproso, si era sanado, tenía que presentarse ante el sacerdote lo examinaba y le daba una ofrenda y lo declaraba limpio en los poquitos casos que pudiera ocurrir. Hoy estamos en la gracia, hermano. ¿Qué ofrenda le podemos dar al Señor? ¿Qué ofrenda podemos presentarle al Señor si nosotros verdaderamente vemos que ya no quiere llevar
dice la palabra del Señor. Y es mi exhortación, y yo creo que es la clave de la victoria para cada uno de nosotros, cada día. Lo que dice Romanos 12:1, por lo demás, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que os presentéis en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, la única ofrenda que podemos decir hoy, cuando vemos que nosotros hemos sido tocados por Dios y bendecidos más allá de nuestras limitaciones, es que nosotros cada día, no una vez al mes, ni inclusive una vez al año, cada día podamos llegar y decirle, Señor, aquí estoy presentándome a ti como sacrificio, como tú te presentaste conmigo en la cruz. Ahora yo lo doy totalmente a ti, me rindo totalmente a ti, me entrego totalmente a ti. Todo lo que soy, en un sacrificio vivo, sencillamente con todas, como sacrificio santo y agradable a ti, que es tu culto espiritual, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, es nuestro culto espiritual. Hermanos, podremos tener muchas limitaciones, pero si nosotros podemos creer, como creyó este leproso, nosotros nos daremos cuenta que nos iremos por encima de las limitaciones. Amén. El Señor le bendiga. Bueno, esta mañana, como primer domingo de mes, celebramos la Santa Cena y yo siempre les digo brevemente que el Señor Jesús dejó a la iglesia dos ordenanzas. Una es el bautismo y otra es la Santa Cena. Si alguna persona no se ha bautizado, le invitamos a que si tiene a Cristo en su corazón pueda reflexionar y pueda hacer este acto de obediencia, ¿no? Ahora, también dejó instituida la Santa Cena. El Señor, la noche que fue entregado, la noche antes se reunió con sus discípulos en un aposento alto y participó de este acto. Y comió el pan y bebió la copa de vino. Y dijo que el pan simbolizaba o era su cuerpo, que por nosotros era morido, y el vino era su sangre que era derramada por cada uno de nuestros pecados. Es decir, yo siempre aclaro que ni el pan ni el vino alcanzan poderes transubstanciales. Es decir, el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Jesucristo, usted no se lo va a comer en esta mañana. Jesucristo está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Jesucristo está vivo. Amén. Ahora, este es un acto que nos recuerda su muerte, su resurrección y su segunda venida. Jesús ahí, en ese aposento alto, dijo, no voy a beber más el fruto de la vid hasta que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. En la costumbre hebrea que había en aquellos tiempos del matrimonio, se entendía que venía, cuando ya se iba a hacer el compromiso, venía la familia del novio y se reunía con la familia de la novia. Y ahí entonces empezaban a acordar una serie de cosas, la bote y una serie de cosas que empezaban a acordar. Después que todo estaba de acuerdo, entonces se dice que se hacía un brindis. Ese brindis se llevaba al pacto. Ahora, el novio se iba a preparar lugar para la novia, donde iba a vivir con ella. Y no celebraba más hasta que venía el día de la boda y se casaba y se conocía como una gran celebración. Jesús dijo, he aquí, yo no beberé más el fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo con vosotros, con mi Padre, con el reino de los cielos. Pero dijo también, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay, por eso le dije que voy a preparar un lugar para vosotros. Jesucristo se fue
preparar lugar para nosotros. No ha vivido más el fruto de la vida, pero un día vendrá, ojalá sea el mismo, y levantará su iglesia, y entonces celebraremos las bodas del Cordero en los cielos, y volverá a beber del fruto de la vida. Por eso le dije que este es un acto que nos recuerda su muerte, su resurrección y su segunda venida. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado como pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Este acto lo estamos haciendo en memoria de él. Dice también, así como también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es un nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hermano, esto es un acto simbólico que encierra un significado espiritual. Por tanto, en este momento, esto es un momento de recogimiento. Y cierre sus ojos ahí y dile al Señor, Señor, te doy gracias. Y si hay algo en el cual tenemos que arrepentirnos, en unos segundos, dígale, Señor, perdóname, yo te necesito. Ven a mi vida y límpiame con el poder de tu sangre. Todos tienen el pan y el vino. Bueno, dice la palabra del Señor de nuevo, porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos, hermano. Dice la palabra, asimismo también tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos, hermano. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de participar de este acto. Te damos gracias por un recordatorio de tu muerte, tu resurrección y tu segunda venida. Gracias porque moriste por nuestros pecados, resucitaste al tercer día y estamos esperando que venga a tu reino, Señor. Ven pronto. Bendice a estos hermanos que han podido participar. Humildemente lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Esta es la palabra que después que hubieron cenado, cantaron un himno. Vamos a cantar un himno de